Muy buenos días, amados hermanos. Les saludo en el nombre de Cristo Jesús y también un abrazo fuerte a nombre de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera. Hoy, domingo, día de adoración, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios y también el mundo entero está pasando momentos muy difíciles. Tal vez como si estuviéramos en el desierto o tal vez como una tormenta. Pero hoy nos hemos reunido para poner un muro de adoración a nuestro Dios. Por eso quiero que me acompañen en esta lectura en el Salmo 121 para poder empezar nuestra reunión de hoy. Dice el Salmo 121: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amados hermanos, empecemos de todo corazón, que el Espíritu de Dios pueda moverse con libertad en nuestras vidas. Hoy podemos soñar, hoy podemos reír. Él llenó nuestra boca de alabanza. Naciones dirán: ¿quién es como su Dios? Él llenó nuestras vidas de gozo y danza. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Hoy los pueblos sabrán: Cristo es el Señor. En su nombre se encuentra la paz y la vida. Hoy queremos cantar con regocijo gritar. Él nos dio una canción de refugio y gracia. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Iré cantando con regocijo, iré sembrando semillas de amor. Iré cantando de tu belleza, grande es eterna en Cristo Jesús. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos en Él. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos, oh sí. Grandes cosas ha hecho el Señor, grandes cosas ha hecho el Señor. Nos alegraremos en Él, nos alegraremos.
bellas palabras de vida, sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Él llamándote hoy está, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y el cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. ¿Listo? Buenos días, hermanos amados, que Dios los bendiga. Estamos en nuestro culto de adoración y en este tiempo les invito a que me permitan unos breves minutos meditar en la palabra de nuestro Señor. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Lucas, el capítulo 1, los versículos 31 al 33. Por favor, cada uno con su Biblia. Dice así la palabra de nuestro Señor, los versículos 31 al 33 del libro de Lucas, capítulo 1. Ahora, concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor, Dios, le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Que Dios bendiga su palabra. Mis amados hermanos, como usted sabe, estamos en el mes de diciembre, el último mes del año, y este mes es conocido como el mes de la Navidad, una celebración muy conocida en el mundo, pero poco entendido. No sé si alguna vez usted se ha preguntado por qué vino Jesucristo a esta tierra a ser crucificado. ¿Qué significado tiene esto para la humanidad? Esta verdad es poco entendido y esa es la razón, el por qué la Navidad se celebra de muchas formas. Cada uno crea su manera de celebrarlo. Pero nos preguntamos, ¿estás celebrando de la manera correcta? Y ahí viene el problema. Porque no hemos entendido el propósito por el cual nuestro Señor Jesucristo
vino a este mundo. Porque la verdadera Navidad es la venida de Cristo a este mundo con un propósito. Y de eso esta mañana quiero hablar. Quiero hablarte de dos propósitos fundamentales por la que Cristo vino a este mundo. Y vamos a verlo de acuerdo a la palabra del Señor. No tenemos que inventar nosotros nada. Todo nuestro Señor lo dejó escrito. Así que vamos a verlo en el pasaje que acabamos de dar lectura. Vamos a encontrar allí que la Virgen María recibe un anuncio importante de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice allí que Él vendrá para salvar al mundo. Ahí encontramos un propósito, y ese es uno de los grandes propósitos que debemos entenderlo en su real significado. Así que rápidamente vamos entonces al primer propósito: ¿por qué Cristo vino al mundo? Y es que estos domingos vamos a estar meditando al respecto. Así que para entenderlo mejor, este primer propósito, vamos a ir al mismo libro de Lucas, el capítulo 19, el versículo 10. Y este pasaje dice así: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si en Lucas 1, 31 al 33, el anuncio era que Jesús venía a salvar al mundo, en el capítulo 19, versículo 10, lo explica mucho mejor y dice que vino a buscar y a salvar al que se había perdido. Así que el primer propósito por la cual vino Cristo a este mundo es a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este es el más grande propósito del nacimiento del Hijo de Dios en este mundo, para traer redención y salvación al pecador. El pasaje que acabamos de dar lectura utiliza dos palabras importantes. Primero dice buscar y luego salvar. ¿Por qué buscar? Recordemos que el ser humano fue creado por Dios para vivir eternamente como Él. Pero el pecado que entró a formar parte de la vida del ser humano, esto traído por Satanás, trajo como consecuencia que el ser humano se convierte en esclavo del pecado y esclavo de Satanás y su sistema pecaminoso en el mundo. De manera que recordemos que el ser humano, desde que permitió que el pecado se hiciera parte de su vida, desde allí en adelante el ser humano está perdido del camino, perdido en el propósito de vida. El ser humano no sabe, muchas veces ni siquiera puede explicar de dónde viene, para qué existe y a dónde va. Porque ha perdido el rumbo de su vida. Y vivimos muchas veces por vivir, sin saber lo que nos podrá acontecer en el futuro. Hemos llegado al punto de ser como el animal irracional, que come lo que su amo le da hasta engordarlo, hasta que llegue el día en que lo sacrificará. Y el ser humano hemos llegado a ese nivel de no saber ni para qué existimos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Entonces, el estado del ser humano es un estado de perdición. Por eso es que, entonces, Dios siempre estuvo buscando la forma de rescatarlo. Siempre, siempre, desde el inicio. Y no había otra forma de rescatar al ser humano, sino enviando a Jesucristo a hacerse humano como nosotros,
para enseñarnos a escapar del pecado y encontrar el rumbo, el destino de nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo, allá en Gálatas capítulo 4, los versículos 4 y 5, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Verso 5 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Como usted verá, ahí la Biblia explica claramente que Dios tuvo que enviar a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo las leyes naturales de este mundo, y que finalmente tuvo que morir para poder enseñarnos a nosotros la forma de escapar de este mundo de pecado y su condenación. Esto significa que la redención nos libera y nos hace parte de la familia de Dios, porque dice que nos hace aceptos hijos de Dios. Es decir, que Cristo pagó un rescate y nos redimió de la esclavitud, volviéndonos a la casa y a la familia del Padre que un día nos descarriamos. Así que, hermanos, con razón es que entonces Jesús, siempre que habla de su venida, utiliza la frase que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, la salvación no era posible solamente con la encarnación de Jesucristo, sino que tenía que ser mediante la muerte. La muerte de Jesús era el único medio para pagar el rescate por nuestro pecado. Por eso va a decir Hebreos capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, Él, es decir, Cristo, también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo era nuestro amo antes, pero con la venida de Cristo a buscar y luego a salvar mediante su muerte en la cruz, entonces Él venció al imperio de la muerte, como dice Hebreos 2:14, esto es, al diablo. El Hijo de Dios tuvo que convertirse en un ser humano para que pudiera sufrir y morir en nuestro lugar para pagar el rescate. Esa es la razón por la cual Cristo se encarnó, para que pudiera morir y muriendo pudiera pagar el precio del rescate por nuestro pecado. Pero no olvidemos que el hombre tiene una responsabilidad. El hecho de que Cristo viniera a buscar y luego a morir por los pecados de la humanidad no significa que todo ser humano será salvo. Se necesita que el ser humano asuma la responsabilidad de obediencia y obedecer a Cristo, dejarse encontrar por el Señor, responder a la invitación del Señor. Y entonces, cuando este ser humano perdido en su pecado, en su vida sin rumbo, escucha la voz de su Señor, que está en busca y llamándole a regresar al camino verdadero de la vida, cuando este ser humano obedece al Señor y va tras Él y camina con Él, entonces habrá conseguido el objetivo de salvarse y tener la vida eterna. Porque para eso vino Cristo. A buscar y a salvar al que se había perdido. Y que este perdido se deja encontrar y viene a caminar con Cristo. Así que este es el primer propósito por el que vino Cristo a este mundo, y es necesario que usted lo entienda en este mes donde el mundo celebra la Navidad. Primer propósito. Vamos al segundo propósito por la que vino Cristo también a este mundo. Segundo propósito. Este segundo propósito lo encontramos en Juan capítulo 1, versículo 17 y 18. Dice así
la palabra de nuestro Señor. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. El verso 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí dice que a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, es decir, Jesucristo, al venir a este mundo, Él es el único que da a conocer a Dios el Padre. Y este es el segundo propósito por la cual vino Cristo. Cristo vino para que por medio de Él la humanidad pudiera conocer a Dios. Por eso el texto dice claramente, como a Dios nadie le vio, entonces el ser humano le es difícil creer en Dios. Pero por eso vino Cristo, para que por medio de Él conociéramos a Dios. Aquí el texto nos revela un gran propósito, que por medio de Jesucristo podemos conocer a Dios. Como el texto lo dice, como a Dios nadie lo vio jamás, entonces el ser humano en su existencia desde que existe en este mundo, el hombre se ha hecho diversas imágenes y semejanzas de Dios. Generalmente, el hombre le pinta a Dios como ese ser implacable que está siempre buscando a quien castigar, siempre buscando nuestros errores para derramar juicio sobre nosotros. Esa es la imagen que el ser humano ha creado acerca de Dios. Por eso que hasta en el hogar se dice, cuidado, Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Y siempre crecemos con una mentalidad de que Dios es ese ser que está muy atento al error humano para luego castigarnos de acuerdo a nuestros errores. Y a veces decimos, vas a caer en el juicio de Dios. Y amenazamos, porque en nuestra mente hay la imagen de un Dios implacable que busca vengarse de aquellos que hacen mal. Esa es una forma de cómo el ser humano ha pintado la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque a Dios no se lo ha visto jamás, dice la Biblia. Otros lo pintan como un ser que hace lo que le da la gana, sin importar quién salga dañado, sin importar el dolor de la humanidad. Y dicen, bueno, Dios es un ser que no le interesa a la humanidad. Él hace lo que quiere. A Él no le interesa el dolor del ser humano. Si Él puede y Él debería compadecerse de nosotros, pero a Dios no le interesa. Eso es la forma como otros lo pintan, la imagen de Dios. Otra vez se lo pintan como el Santa Claus o el Papá Noel. A ese Dios que hay que hacerle la lista de regalos. Y si nos portamos bien, nos da todos los regalos de acuerdo a nuestros caprichos y deseos. Pero que si nos portamos mal, no hay nada. Es decir, que Él someterá su voluntad a nuestros deseos. Así que esta es la otra forma de pintar al Dios invisible de la cual habla la Biblia. Como a Dios no se lo ha visto jamás, entonces el ser humano siempre ha buscado la forma de pintar una imagen, una divinidad en quien creer. Pero Jesucristo vino a este mundo a mostrarnos la verdadera imagen de ese Dios invisible. Por eso es que dice, si a Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo de Dios, el unigénito que está en el seno del Padre, Él ha venido a darnos a conocer. Y con razón es que en el capítulo 14 del libro de Juan, de San Juan, versículos 7 al 9, vamos a encontrar que Jesús le dice a Tomás, si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Muéstranos al Padre, nos basta, le dijeron. Nunca lo hemos visto a Dios. Entonces muéstranos y nos será suficiente. Y Jesús dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me habéis visto. Y no habéis visto al Padre.
Sí, porque Él es la imagen del Dios invisible. Cuando el hombre pregunte, o cuando el hombre tuviera que preguntar, ¿cómo es Dios? La respuesta es muy simple. La respuesta es, Él es como Jesús. Ver a Jesús es ver a Dios. Y esto no se refiere a su físico. No es aquel ser que con barba larga, pelo largo, que anda con un manto por allí, y eso es la imagen de Dios. No. Cuando Jesús dice que Él es la imagen de Dios, se refiere a su carácter, a la forma de obrar para con los hombres. No tiene que ver con el aspecto físico. Así que miremos entonces cómo Jesús modela la imagen de Dios para darnos a conocer. En primer lugar, en Juan capítulo 3, versículo 16, vamos a encontrar allí que Jesús modela a Dios el Padre. Y ahí dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Verso 17, dice que envió a su Jesucristo para que todo aquel que en él crea no se pierda, porque no vino el hombre a condenar, sino a salvar el que se había perdido. Mis amados hermanos, Cristo nos mostró que Dios es un Dios de amor. Que Dios es un Dios lleno de amor y misericordia de la humanidad. No es ese Dios que está como el gavilán mirando su presa y mirando quién se porta mal para castigarlo. Es un Dios de amor, de misericordia, de bondad. Ese es el Dios que nos vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 9, versículo 9 al 13 de Mateo, Jesús nos muestra otra parte de la imagen de ese Dios invisible. Y ahí dice que Cristo nos mostró que no hace acepción de personas. Cristo no hace acepción de personas. La sociedad judía en los tiempos de Jesús era una sociedad clasista. En primer lugar estaban los de la clase alta. La clase alta. ¿Quiénes lo conformaban? Eran los religiosos, los sacerdotes, los fariseos, los maestros de la ley, los ricos. Todos ellos formaban una clase alta en la sociedad judía. En segundo lugar estaba la clase baja o el pueblo. ¿Quiénes lo conformaban en la clase baja o el pueblo? Lo conformaban las personas del campo, como por ejemplo los pastores de ovejas, los jornaleros, las personas que casi no conocían la ley. Estos eran menospreciados por los religiosos gobernantes. Así era la vida en los tiempos de Jesús. Y eso no es todo. Había otro tipo de personas más marginados todavía, que eran las mujeres, los niños. Las mujeres y los niños estaban al mismo nivel de los esclavos. No tenían derechos ni siquiera de entrar en el templo. Una mujer, un niño. Las mujeres no podían hablar en las sinagogas. Los niños eran una propiedad más de los padres de familia. Si eran varones, llegaban a ser sus herederos, y si eran mujeres, solamente servían para incrementar la riqueza familiar de la familia. Así que allí tenemos. Entonces, estaba en la clase alta, estaba en la clase baja el pueblo, y estaban luego las personas marginadas. Dentro de las personas marginadas estaban las mujeres, los niños, los esclavos. Y finalmente estaban los más marginados todavía. ¿Quiénes eran estos? Los leprosos, los minusválidos, los gentiles, los pecadores, los publicanos, las prostitutas, los adúlteros, etcétera, etcétera. Ahí estaban los cojos, los ciegos, los paralíticos, los mendigos. A estas personas, los religiosos les habían hecho creer que Dios los menospreciaba porque eran así. Les habían hecho creer que Dios mismo los menospreciaba y que no quería nada y que no tenía nada que ver con ellos. Sin embargo, Cristo nos mostró todo lo contrario.
Demostró que Dios no hace acepción de personas y que de nada sirve la religiosidad si no está lleno de amor por el pecador. Por eso va a decir Mateo 9:13, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Por lo tanto, hermanos, Cristo, fiel a su misión, lo vemos en su ministerio público, relacionándose con las personas más marginadas de la sociedad. Usted revise la Biblia y va a encontrar a Jesús tocando y sanando a los leprosos, a esa persona marginada, sanando a los ciegos y paralíticos, hablando y salvando a una mujer samaritana, ¿se acuerdan? Al punto que la mujer mismo se admiró que un judío hablara con ella, permitiendo que una mujer pecadora derrame perfume a sus pies y los enjuague con sus cabellos, llamando a un publicano a ser su discípulo. Y además, no solamente a uno, sino comiendo con los publicanos y pecadores, poniendo a un niño al centro de todos y decir que el que no se vuelva como un niño no puede entrar en el reino de Dios. Todo eso lo hacía. ¿Sabes para qué? Para demostrarnos que el Dios verdadero no era un Dios que hacía acepción de personas, sino un Dios lleno de misericordia. Para Dios somos todos importantes. Para Dios todos somos de valor. Para Dios todos tenemos dignidad. Por eso va a decir Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. ¿Se da cuenta? Eso es. Así que Cristo vino a mostrarnos la imagen verdadera de ese Dios que los religiosos y la sociedad moderna de ese tiempo habían distorsionado. Además, Cristo sigue diciendo también que Dios es un Dios, que Dios no es un Dios indiferente a nuestro dolor y sufrimiento. En Juan capítulo 10, versículo 30 al 36, específicamente el versículo 33, en este versículo vemos a Jesús que al ver el dolor y el sufrimiento de los parientes de Lázaro, dice el texto, se entristeció en su espíritu y se conmovió. Y él también lloró. Lo que está diciendo es que Dios no es un Dios indiferente al dolor y al sufrimiento del ser humano. Muchas veces pensamos que Dios está lejos de nuestro dolor, que no le importa, que estamos muy equivocados al pensar de esa manera. Dios está cercano a nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Él tiene sentimientos. A Él le duele ver sufrir a sus hijos. Él se compadece de nuestro dolor. Ese es nuestro Dios, que no es indiferente a nuestro dolor y sufrimiento y no hace acepción de personas. Finalmente, Cristo también nos mostró que Dios es un Dios todopoderoso, todopoderoso. No hubo enfermedad que Cristo no pudiera sanar. Y esa tiene que ser nuestra confianza, pues Cristo nos mostró que Dios todo lo puede, no hay nada imposible para Él. No importa cuál sea tu problema, tu enfermedad, Él tiene el poder y quiere obrar de acuerdo a la fe de aquel que cree en Él. Mi amado hermano, ¿se da cuenta entonces la importancia de Jesús al venir a este mundo? La única manera de poder conocer de Dios y a Dios es por medio de Jesucristo. Termino, mis amados hermanos y amigos. Si usted quiere este mes realmente celebrar una buena Navidad, en primer lugar, reconozca que Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en segundo lugar, vino a mostrarnos la imagen del Dios verdadero.
Así que todo ser humano tiene que venir a Cristo para poder ser salvado. Y todo aquel que quiere conocer y experimentar el poder de Dios en su vida, tiene que encontrarlo en Cristo Jesús. Le ruego que en este momento te acerques al Señor y puedas decirle en oración: ayúdame a vivir para tu gloria. Padre bendito, Dios amado, gracias, Señor, porque nos regalaste un gran regalo, a Jesucristo que viniera a este mundo. En primer lugar, a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero luego también para que el mundo pudiera conocer de quién es Dios. Que Dios no es ese Dios que nos hemos imaginado, que le hemos pintado en nuestra imaginación y en la mente del ser humano. Que eres un Dios lleno de misericordia y de bondad. Que eres un Dios que no haces acepción de personas. Que eres un Dios que sufres con los que sufren. Que eres un Dios que todo lo puedes. Por lo tanto, vale la pena confiar en ti, Señor. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Permítanos vivir y regocijarnos en tu presencia. Te lo ruego en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis queridos y estimados hermanos y amigos. Gracias por su atención. Cuán grande abismo entre nosotros, cuán alto monte vaya a escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito, mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado en ser listo. La cruz hablaba, soy perdonado, el Rey de Reyes me amado. Señor hermoso, te pertenezco, mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea quien me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre salvación, mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte. Tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó.
silencio, tu gran rugido, quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó, aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación y esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Bien, amados hermanos, preciosa la palabra impartida esta mañana, ¿verdad? Y también los cánticos entonados a nombre de nuestro Señor. Y queremos seguir adorando, queremos seguir proclamando su nombre, pero esta vez con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿verdad? Y quiero recordarles el pasaje que dice en Proverbios 11:24, hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. Y en 2 de Corintios, ustedes deben recordar ese pasaje, 9, el capítulo 9, versos del 6 al 9, dice, pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Oremos, hermanos, para poder entregar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestras primicias y sembrar con amor. Bendito Señor, gracias te damos porque nos das esta oportunidad, Señor, de poder entregarte todo lo que tú nos das, Señor, de lo mucho que tú nos das. Queremos, Padre, que sirva para el engrandecimiento de tu reino, porque hoy, Padre, hemos aprendido muchas cosas y queremos también, Padre, sembrar como tú demandas de nosotros, Señor, con amor, con sacrificio, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Padre, te damos desde lo profundo de nuestro corazón. Bendito sea, Señor. Honra, Padre, aquel que da como tú quieres. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Jesús nació, por amor Él descendió, la salvación con Él llevó. Angelicales voces proclaman hoy su nombre. Salvador del mundo. Siendo
rescató, sentado en su trono está Jesús el Rey de majestad. Angelicales voces proclaman con su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo. Santo, 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 Jesús te adoramos, Rey de paz, Salvador del mundo. Y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Venid y adoremos, venid y adoremos, venid y adoremos a Cristo el Señor. Angelicales voces proclaman con su nombre, Rey de paz, Salvador del mundo, Rey de paz, Salvador del mundo. ¿Cómo están mis queridos, amados hermanos, amigos y todos los que se conectan a través de esta plataforma del Zoom, por YouTube, por Facebook? Para mí realmente es hermoso poder dirigirnos a ustedes todas las semanas, ya sea predicando o despidiendo. Es algo realmente bueno, pero ya llega el día, ¿no?, en el cual estaremos juntos. Así que estemos expectantes y no se olviden que tenemos un link para anotar todos los datos. Y ahí dentro del link está inclusive la hora de los cultos. Así que es necesario que usted se inscriba para evitar dificultades después, porque todos tenemos que hacerlo en función del aforo que tiene nuestra iglesia, ¿no? Así que no se olvide, ahí hay un link. Va a ser tiempos especiales, 18 y 19, ¿no? El 18 tenemos nuestro culto en la tarde, 4:30, y el día 19 a las 9:30, el día domingo, ¿no? Así que no se olviden, lean todas las especificaciones, cumplir con los protocolos, porque queremos estar juntos definitivamente, ¿no? Queremos estar juntos, queremos mirarnos después de mucho tiempo, quizás no tanto apapacharnos, ¿no? Porque no es conveniente todavía tenemos dificultades en cuanto a los contagios con esta nueva cepa llamada Omicron, pero el hecho de vernos, de saludarnos, aunque sea con puñito, con codito, no sé, pero estemos juntos, amados. No nos olvidemos de ello. Ve ahí, hay un link, y si no lo tiene, por favor, comuníquese con nosotros. Tenemos esta semana, como siempre, actividades para que usted pueda comunicarse, para que pueda estar reuniéndose en los diversos momentos. Tenemos reuniones de oración muy especiales los días lunes, tenemos estudios en la noche, también tenemos reuniones para damas, reuniones para parejas, reuniones para niños, adolescentes, jóvenes. Estemos juntos. Así que ya sabe, a quien conozca o a nosotros, comuníquese por a través del Face, ¿no? Para que podamos saber cuáles son los horarios, ¿no? Inclusive en algunos momentos también estamos ya haciendo consejerías
personales, ¿no? No personales, sino face to face, ¿no? Presenciales. Muy bien. Bueno, quisiera terminar agradeciéndoles el tiempo que hemos pasado juntos. Ya sabes, siempre las canciones, nosotros tenemos que seguir aprendiendo porque cuando estemos en la iglesia tenemos que cantar, ¿no? Tenemos que cantar. ¿Cuánto de nosotros estaremos esperando eso, ¿no? Qué emocionante va a ser nuestro culto. El primer culto es el culto, pues, de reapertura, ¿no? Para poder encontrarnos. Entonces, ahí tenemos que hacer las cosas con todo cariño, con todo respeto, pero con toda prudencia, ya saben. Los niños no los puede llevar, por razones obvias, ellos no están vacunados aún, ¿no? Así que, sin molestarse, como decimos acá en lenguaje coloquial, popular, sin molestarse, manito, ¿no? Muy bien, quisiera terminar con un pasaje de las Escrituras que se encuentra en el libro de Lamentaciones, capítulo 3, y dice así: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. ¿Sí? Padre, queremos agradecerte en esta mañana por el tiempo que tú nos has permitido estar juntos, Señor, como iglesia, Padre. Y sabemos, Señor amado, que si bien es cierto que hemos tenido que pasar esta situación complicada, Señor, del COVID, pero Padre, tus misericordias no han decaído. Y por eso, Señor, debemos animarnos nosotros a seguir adelante, Dios, porque nuestra fe no está en cuarentena. Nosotros estuvimos en cuarentena, pero nuestra fe sigue incólume, sigue adelante, Señor amado, y somos iglesia desde nuestra casa, Señor. Gracias, Dios, por tu bondad, por tu gran misericordia. Bendice a tu pueblo que en esta mañana vino para alabarte, en esta mañana vino para, Señor amado, presentar delante de ti su vida, sus preocupaciones, pero sobre todo su agradecimiento por el tiempo que tenemos para adorarte, Señor. Gracias, papá. En el nombre de Jesús estamos muy agradecidos porque tú eres un Dios bueno todo el tiempo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.